o de cambiar de hábitos. Sí, mis hermanos, tenemos que cambiar de hábitos. El ahora y qué, se los voy a decir, el Señor, el Padre nos lo dice. Acompáñenme rápidamente, voy a estar en 3 pasajes de la Escritura. Mateo 3, capítulo 17 y Mateo 17, versículo, ya les digo. Mateo 3, 17. ¿Quién lo tiene? Y Mateo 17, capítulo 5. Mateo 3, capítulo 17, ¿qué dice? Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Quién es la voz del cielo que habla? El Padre. ¿Qué suceso, acontecimiento está atravesando Jesús? Jesús se estaba bautizando y el Señor dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. El Señor está diciendo: este es mi Hijo amado. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. ¿A quiénes? Vamos a leer el verso. Vamos a leer el verso desde el 1 al 5 para que ustedes entiendan el acontecimiento que estaba aquí. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. ¿Cuántas personas habían? Jesús, Pedro, Juan y Santiago. 4 personas habían. Jesús los tomó. Vamos. Los preferidos, no. Hay quienes dicen que este es el pasaje donde Jesús dice: hay preferidos, los que te acompañan. No. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. O sea, imagínense esto. Estos son de las cosas y sucesos que tú dices: esto pasa. Jesús se transformó. Yo creo, esto no lo dice la Escritura, pero yo creo que cuando Jesús se transformó, ellos tuvieron que ver algo glorioso en él. O sea, tuvieron que ver un destello de la naturaleza divina que habitaba en Jesús. Por eso se maravillaron. Yo creo que ellos tuvieron que ver la transformación de todo él. Yo creo que lo pudieron haber visto hasta como rey en ese momento. Pero lo que dice la Escritura es que se transfiguró. Eso es lo que dice. Lo que yo creo es que ellos tuvieron que ver algo glorioso para quedar sorprendidos. Y ahora vamos a seguir leyendo. Aparece Jesús se transformó a tal punto que la cara brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. ¡Wow! O sea, era un destello de luz, lo que ellos estaban viendo ante sus ojos. El maestro que se montó en la burra, el maestro que se lavó los pies, el maestro que se bautizó, el maestro que comía con predicadores, el maestro que se juntaba con la muchedumbre. En ese instante, ellos vieron la gloria del Hijo de Dios ahí. Yo creo que eso tiene que ser impresionante. Dice: de repente aparecieron, fíjense esta historia, Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Esta historia se convierte más sobrenatural. ¿Moisés y Elías eran discípulos del Señor? No. Moisés y Elías habían muerto cientos de años atrás. No existían en esta tierra. Y esto es un simbolismo. Cuando yo estudiaba el pasaje, me encontraba con, esto no lo dije yo, pero me encontraba estudiando el pasaje, me encontré con un video que decía que el simbolismo de Moisés y Elías son 2 cosas: lo profético y la ley. Jesús, lo profético prometido y la ley cumplida.
Recuerden, Moisés, ¿qué hizo? Bajó las tablas de los 10 mandamientos y se escribió la ley mosaica, que son 513 preceptos. Y Elías profetizó y dice, o sea, todo esto estaba aconteciendo delante de los ojos de esta gente, y dice que Moisés y Elías comenzaron a hablar con Jesús. Imagínate, no a ese nivel, no es comparativo, pero yo les pregunto algo. ¿Quiénes tienen a su bisabuela muerta? Sí, conocieron. Imagínate que tú encuentras a tu mamá hablando con tu bisabuela. Que tú, no que está hablando sola, sino que tú estás viendo que está hablando con otras personas. Yo, mis hermanos, quiero decir que yo reprendo eso. Te reprendo, Satanás. Fuera de todo eso. Si a usted se le aparece un muerto, no es un muerto, es un demonio. ¿Ah? Los muertos no salen y no aparecen. No se deje echar cuentos. Los muertos no aparecen. Cierro comillas. Si a usted se le aparece un muerto, que sí se le puede aparecer un muerto, no es un muerto, es un demonio. ¿Oyeron? No vayan a decir que se me apareció el muerto, el ánima en pena. No, Señor, los muertos no salen. Amén. Yo escucho creyentes por ahí dicen, ay, pastor, para que ore, porque yo no hice la novena, entonces para que vaya y ore. No levantamos mesa. Pero ellos estaban viendo esto. Y dice, Pedro exclamó. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, maravilloso estamos aquí. Si deseas, haré 3 enredadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro. De Pedro hablaremos mañana, pero no quiero hablar de él hoy. Pero Pedro hace algo, él ve a los 3. Las 3 personas, ve lo divino de Jesús, ve a Moisés, el gran juez, el gran libertador de Israel, ve a Elías, el gran profeta, y dije, Pedro siempre quería pegar primero, siempre. Él siempre quería, y él ve y dice, no, claro, no, esto está siendo glorioso. Aquí tenemos que hacer 3 altares. Uno para Elías, uno para Jesús y uno para él. Y miren lo que dice. No había terminado de hablar. Verso 5. Cuando una voz brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. ¿Quién está hablando a través de esa voz? Dios. Dios se concentra en 2 eventos históricos, terrenales, en esta tierra, en decir que Jesús es su ¿qué? Su Hijo. Dios determina o es intencional en decir en que se enfoquen en Cristo, no en cualquier otra cosa que haya sido, que vaya a ser o que esté aconteciendo. Y el ahora qué es el conocer a Cristo, mis hermanos. Nosotros tenemos que vivir una vida en la cual podamos conocer más a Dios que a nosotros mismos. Hay quienes dicen por ahí, conócete a ti mismo, mis hermanos. Yo lo único que tengo que saber es que soy débil, que soy malvado y que sin el Señor soy nada. Eso es lo que tengo que saber de mí mismo. ¿Qué más quieres saber tú de ti? ¿Qué más tú quieres saber de la gente? Somos débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí? Con eso no te basta. ¿Qué más quieres explorar en tu vida? Si cada vez que has tomado unas decisiones solo te has extraviado, ¿qué más quieres probar? ¿En qué más inteligencia te quieres basar de ti mismo? Si sabes que cuando te has creído inteligente, lo único que has hecho es que has entorpecido el camino para ti y para los tuyos. ¿Me hago entender a lo que nosotros estamos tan interesados en conocernos a nosotros mismos que no comulgamos o no aceptamos la realidad que como seres humanos nosotros somos, y por eso vivimos vidas alejadas del conocimiento de Cristo?
¿Qué tenemos que conocer de nosotros mismos? Mis hermanos, no podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Amén. No te tienes que olvidar de dónde Dios te sacó. ¿Por qué no podemos olvidar? ¿Y el ahora qué? El ahora qué es recordar de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde? No recordamos el pasado para vivir para Él. Tampoco huimos de Él. Diga conmigo, no huyo de mi pasado. Entre más huyas de tu pasado, más cansado te va a alcanzar. ¿Me hago entender? Recordamos lo que Cristo, de dónde nos sacó Cristo. ¿Por qué? Porque recordar de dónde nos sacó Cristo nos ayudará para nunca volver ahí. La palabra del Señor nos habla y nos dice exactamente dónde está nuestra vida. Nuestra vida está hacia adelante, no en nuestro pasado. Y quiero recordarte esto, mis hermanos. Por más eufórica que sea tu vida ya no está en el pasado. Tu vida está en lo que está hacia adelante. Amén. Porque quiero decirles algo, mis amados hermanos. No nos estamos volviendo más jóvenes, nos estamos volviendo más viejos. Y tenemos que saber exactamente hacia dónde va nuestra vida. Amén. Pero, ¿y el ahora qué? Es recordar de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó nos ayudará a no volver a estar más nunca ahí. Muchos de nosotros volvemos a la prisión de donde Cristo ya nos libertó. Muchos de nosotros volvemos a ser controlados por nuestras emociones cuando Cristo ya nos llenó de seguridad y de paz. Muchos de nosotros volvemos al lugar de la tentación donde Cristo nos liberó. Muchos de nosotros volvemos a esa vieja andanza, recordando que lo único que produjeron en nosotros fue muerte, devastación, división. No vuelvas del lugar donde Cristo te rescató. Amén. La palabra del Señor dice y nos enseña, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Nosotros muchas veces no sabemos y el ahora qué, porque vivimos añorando los años de antaño. Recuerda con gratitud, pero vive con fe. Vive con fe. Nosotros los creyentes a menudo, normalmente, tomamos el pasado como una carga, no olvidando que el Señor toda carga y todo peso de culpa quitó de nosotros. Amén. La palabra del Señor me muestra que el Señor en el pasado me rescató, pero ahora me quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar. El ahora qué, y ahora qué que Cristo me salvó, es que Él me quiere utilizar. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1. Si usted lo tiene, me ayuda. Y quiero leer desde el verso 3. Pero nosotros los creyentes a menudo, ahora que Cristo resucitó y el ahora qué, número 1, dejemos el pasado atrás. Pero número 2, vivamos para Él. El Señor, el Padre, dijo en 2 ocasiones, este es mi Hijo amado, tratando de decirnos que deberíamos concentrarnos en conocer más al Señor. La gente se afana por conocer a un pastor. Yo veo mucha gente, no sé si llamar creyentes, pero vamos a atrevernos a llamarlos así. Yo veo a muchos creyentes que cambiaron los ídolos de yeso o de barro por ídolos de carne. Gente que adora a otros hombres igual, que tuvieron la misma necesidad. Mi hermano, mírenme bien acá. Mírenme bien. Yo tuve la misma necesidad de Cristo que ustedes han tenido. ¿Me hago entender?
Lo único que me diferencia a mí entre ustedes no es que soy pastor, es que el Señor un día me pedirá cuenta lo que le enseñó a ustedes. Eso es lo único. Pero el resto, mi necesidad de Cristo ha sido la misma que la de ustedes. Les doy otra noticia, mis hermanos. Si yo no tengo a Cristo, puedo caer igual que ustedes. ¿Me hago entender? No hay ningún blindaje para mí especial. ¿Me hago entender a lo que trato de decir? Esto debería llenarnos de quitar la responsabilidad, quitar esa... estoy preparando un mensaje que se llama el Ministerio de la Igualdad, pero no él. Pero ese no lo voy a... Pero yo, y voy a coger, se llama el Ministerio de la Igualdad. Y es en cuanto a esto, todos somos iguales, todos necesitamos a Cristo. Mis hermanos, no idolatremos lo que el Señor sencillamente llama vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro en las manos del alfarero. Algunos idolatran pastores, otros idolatran hermanos de la iglesia, otros idolatran esposos, esposas, hijos, padres. Mis hermanos, Cristo no nos ha rescatado para que colocamos nuestra confianza en otro simple ser mortal. Y tienes que vivir consciente de esto, porque las personas que amas te fallarán. Pero si te concentras en conocer a Cristo, los amarás a pesar de lo que ellos te fallen a ti. El Padre está interesado en que conozcamos a Cristo, porque nuestra meta es ser como Cristo. ¿Me hago entender? Tu meta es poder amar como Cristo ama. Tu meta es poder ser obediente como Cristo fue obediente. Tu meta es poder perdonar como Cristo perdonó. Pero muchos de nosotros esta parte del Evangelio no nos gusta. Nuestra meta es ser como Cristo, que fue obediente hasta la muerte ¿de qué? Nuestra meta es ser como Cristo, ser humilde, que no se aferró a ser igual a Dios, sino antes que se despojó a sí mismo y tomó su forma de siervo. A nosotros no nos gusta la humildad. A nosotros no nos gusta pedir perdón, y menos cuando sentimos que nosotros tenemos la razón. Nuestra meta es ser como Cristo, perdonar. Cristo nos perdonó a aquellos que lo hicimos culpable a Él. Cristo nos perdonó nuestros pecados. ¿Y el ahora qué es conocer a Cristo para poder hacer como Él? Nosotros muchas veces venimos a una iglesia donde no sabemos a quién estamos siguiendo. Mis hermanos, ustedes no me están siguiendo a mí. Ustedes están siguiendo a Cristo. ¿Me hago entender? Porque en mí encontrarán errores, pero en Cristo encontrarán lo glorioso de su nombre y de su poder. Amén. Tenemos que estar concentrados en el ahora que es conocer a Él. Es el conocerlo para poder reprender al diablo y no dejarnos engañar con palabras astutas. Ser como Cristo nos lleva a tener discernimiento. Los creyentes creen que el diablo se les va a aparecer con un trinche. Pero la peor forma que el diablo aparece en nuestras vidas es hablarnos con una mentira, con una gota de verdad. Mis hermanos, ser como Cristo el ser como Cristo y el conocer a Cristo nos lleva a conocer su palabra. Nosotros no nos gusta la humildad, nosotros no nos gusta eso de perdonar, nosotros no nos gusta eso de negarnos a nosotros mismos, a nosotros no nos gusta eso, porque nosotros por nuestra naturaleza caída que habita en nosotros, somos orgullosos, queremos imponer nuestras ideas, queremos que se haga justicia, que decimos que perdonamos, pero cuando los que nos los han hecho les va mal, nos entra un fresquito. Eso no es de Dios, ese no es Cristo. Cristo quiere para nosotros que le podamos conocer.
El propósito de conocer a Cristo es también poder conocer sus bendiciones. Los creyentes creen que necesitan cosas para ser bendecidos y no viven vidas bendecidas. Y quiero culminar con este concepto y decirte lo siguiente: estás bendecido por el Señor. Yo sé que muchas veces, mis hermanos, se los hablo como una persona que lucha con las mismas cosas que ustedes, que vive en el mismo país que ustedes, que vive en la misma ciudad que ustedes, que tiene el mismo presidente que ustedes, que viene de la misma historia de los españoles que ustedes. Yo sé, y aún que vivo diferentes problemas a los cuales ustedes viven, pero que también tengo problemas, ¿me hago entender? Yo sé que hay cosas que acontecen que nos hacen sentir que no hemos sido bendecidos. Y cuando tú comienzas a creer que no eres bendecido, comienzas a creer que Dios se ha olvidado de ti. Y quiero decírtelo de esta forma: eso es mentira del diablo. Porque el Señor te ha bendecido. Amén. Te ha bendecido para que inexplicablemente puedas resistir más allá de lo que un día creíste que podías soportar. Inexplicablemente. Inexplicablemente. Muchos se han derribado con lo que ustedes han querido, con lo que ustedes han tenido que atravesar. Pero inexplicablemente, no me voy a concentrar a explicarte casos concretos, pero inexplicablemente el Señor te ha fortalecido a ti para que la prueba no te acabe. Eso es glorioso. Inexplicablemente el Señor nos ha bendecido, no solamente para fortalecernos en la prueba, sino para que todas las cosas cooperen con el propósito que Él tiene para nuestra vida. En otras palabras, para que todas las cosas nos ayuden para bien. Somos bendecidos. Dile a la persona que tienes a tu lado: aunque no lo sientas, estás bendecido. Y tenemos que ser claros. Hay muchas veces que no nos sentimos bendecidos. Pero yo quiero recordarte esta verdad: estás bendecido por el Señor. Tú puedes creer eso. Tú puedes dejar de vivir una vida como, es que mi mala suerte. Tú no tienes mala suerte. Tú no tienes mala suerte. Deja de estar confesando con tus labios lo que está lejano a la verdad de las Escrituras. Deja de estar diciendo eso. Vamos a Efesios rápido. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: toda la alabanza sea para el Dios Padre, nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Wow. A quien nos ha bendecido con toda bendición, ¿qué? Con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Te maldijo? ¿Te señaló? ¿Te condenó? ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor nos ha bendecido ¿con qué? Con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Puedes creer tú en esta noche? ¿El ahora qué es que estás bendecido, mis hermanos? Estás bendecido. ¿Y el ahora qué? Conocer que Cristo te ha bendecido. Te ha bendecido. Punto. Pastor, no sabe cómo me está yendo. Te ha bendecido. Pastor, no sé qué voy a hacer mañana. Tu vida está en las manos ¿de quién? Del Señor. Te ha bendecido. Nosotros nos hemos dejado llevar por los ídolos de nuestra carne, los ídolos que hemos hecho o los que nos han impuesto en decir que las bendiciones consisten solo en lo material que podemos llegar a tener. El Señor nos ha bendecido, pese que la higuera no esté floreciendo o pese que estemos caminando en el desierto. La bendición del Señor no es a través de lo que atravesamos, sino que Él está con nosotros, cual sea
el camino que estemos atravesando hoy. ¿Sabes por qué tú y yo estamos bendecidos? Porque el Señor está a favor nuestro. El Señor está a favor tuyo. Pero tú tienes que reconocer quién es Cristo para ti. No solamente tienes que reconocer quién es Cristo para ti, sino que tienes que reconocer lo que Cristo es. Él es Rey glorioso. Él gobierna con justicia. Él es poderoso para hacer. Él no es un crucifijo. Él no es una iglesia experimental. Él es vida que transforma. Él es poder que mueve. Él es esperanza eterna. ¿Me hago entender? Tienes que reconocer lo que es Cristo y lo que Él es. No es simplemente el cordero que se sacrificó. Es el león que venció al enemigo. ¿Me hago entender? No es simplemente el pastorcito de ovejas que tenía 12 discípulos. Es el gran yo soy que todos dicen santo, santo, santo. ¿Me hago entender? Tienes que reconocer que quien te bendijo no fue un ángel, fue el Señor de señores. Amén. Tienes que reconocer que el que camina contigo no es aquel que está sencillamente que alguien canonizó, es aquel que venció la misma muerte. Nosotros los creyentes deberíamos saber que el ahora que llegamos a Cristo y el ahora que somos salvos y el ahora que conocíamos que estábamos equivocados y el ahora que es conocerlo a Él. Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo. Tienes que enfocarte en lo que Él es. Para que tu vida, perdonen la redundancia, mis hermanos, para que tu vida la vivas en segunda instancia y lo más importante sea que vivas para la gloria eterna. Situaciones nuestras, yo creo que los creyentes hoy, yo creo que lo dije el domingo, no sé cuándo lo dije, es el domingo. Yo creo que la fe de los creyentes hoy en día es muy de cristal. ¿Por qué abandonaste ¿por qué abandonaste la iglesia? No, porque la hermanita no me saludó. No, había creyentes que tenían que seguir yendo a la iglesia, en la iglesia primitiva, y el que había matado a alguno de sus familiares estaba yendo a la iglesia. Ese era Pablo, por si alguna. Y me imagino que como Pablo hubo otros que se convirtieron, sino que no fueron tan relevantes y no fueron dignos que su nombre se escribiera en las escrituras. Cualquier situación nos desestabiliza. ¿Y por qué? ¿Y por qué dejas de servir? ¿Por qué dejas esto? No, porque no hemos reconocido a quién estamos siguiendo, mis hermanos. No hemos reconocido a quién estamos siguiendo. El Señor no te ha salvado para que tú lo tomes como una opción, sino para que Él sea tu vida. Pero Cristo dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Qué? Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, ¿quién puede leer? Sí. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. Los que pertenecemos a su Hijo. Dios es tan grande. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Él desbordó qué? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso te dije lo que te dije al principio. No puedes estar caminando más con culpa.
No puedes estar volviendo al lugar donde el Señor ya te rescató. Olvida tus miserias. No se trató de que hiciste algo bueno para que Dios te amara. Se trata de que Él decidió amarnos. Amén. No se trata de que hay algo bueno. Miren, mis hermanos, no se trata de que yo sé que este mensaje va contra la cultura de los movimientos de crecimiento personal, pero no hay nada bueno en nosotros. El peor peligro que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nadie te va a destruir. Tú solo tienes la capacidad de autodestruirte. Nadie te va a destruir. Nadie. Deja de estar diciendo que otros te destruyen. Nosotros mismos nos destruimos nosotros mismos, llenándonos de temor, llenándonos de amargura, llenándonos de envidia, con el deseo ferviente de venganza, llenando nuestra mente de mentiras. Pero Él dice que desbordó su bondad, su misericordia a través de su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos había elegido. Por eso te digo, no se ha tratado de que había algo bueno en nosotros. Se ha tratado de que Él nos amó. Nosotros tenemos que entender esto. El ahora que es conocer a Cristo para que tú sepas lo que tú y yo somos en Él. Hay un plan, verso 10, dice, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá a todas las que cielo y también las que están en la tierra. Sí. Es más, se eligió de antemano y hace que ya, hasta ahí. Sí, bueno, léelo, que ese también es interesante. Y éramos gloria y alabanza a Dios. Sí, y ahora ustedes los gentiles. Los gentiles. Amén. Este es el plan. Dios a su debido tiempo someterá todas las cosas. Pero nosotros estamos dentro del plan de Dios. Quiero que usted pueda recordar esto. Mas ahora que estamos unidos a Cristo, hemos recibido la herencia de parte de Dios. Mis hermanos, hay un pasaje que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo. Nada te puede separar de Cristo. Yo sé que hay cosas que estremecen el alma, que estremecen el cuerpo, que estremecen nuestra cotidianidad. Pero quiero recordarte esto. A mí me gustaría y me convendría hacer grandes promesas en este lugar. Y promesas buenas. Y no está mal decirlas. Pero quiero hacerte un poco más real. Ninguna prueba que atraviese ni que venga tiene el suficiente poder para separarte del amor y la misericordia y la bondad del poder del Señor. No permitas que lo que atravieses, que lo que estás atravesando o lo que llegues a atravesar te haga dudar que el Señor te ha bendecido con toda bendición espiritual. No te permitas dejar de deleitarte en aquel que te amó primero a ti, antes que tú sintieras algo por Él. ¿Me hago entender? Ese es Cristo. No te permitas dudar de la esperanza eterna. No permitas que el error o la caída que has tenido, la falla que has cometido,
el pecado que has cometido te haga dudar que Él dijo que somos de Él. No te permitas dudar de lo que eres en Cristo. Yo quiero decírtelo por si acaso te puede quedar algo grabado de este mensaje. No te permitas dudar de lo que eres en Cristo. En Cristo, nueva criatura eres. En Cristo eres pueblo de Dios. En Cristo estás bendecido. Amén. En Cristo eres vencedor. En Cristo eres un instrumento para honra, no para deshonra. Amén. En Cristo, sí. Ni la muerte, Ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones. Ni siquiera ningún poder en las alturas, ni nada en toda la creación podrá jamás separar de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Amén. Ni el diablo tiene la capacidad. Por eso te dije ahorita, nadie te puede destruir. Solo nosotros nos podemos destruir. Nadie te puede destruir. Ni el diablo. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Nosotros mismos somos nuestro peor peligro cuando nos separamos de esto y cuando dejamos de escuchar esta palabra de verdad. Tómese su asiento ahí donde usted está. Vamos a adorar al Señor con esta canción. Y yo quiero que usted, ahí donde usted está, ahí en su puesto, usted adore al Señor. Usted le diga, si usted tiene que reconocer que se ha apartado, porque venir a la iglesia no es síntoma que está cerca de Dios. Pero dejar de venir sí es síntoma que está lejos. Pero si usted ha olvidado